Hola a todos, somos Gabriel Álvarez y David Posada, estudiantes del Tecnológico de Antioquia. Hoy les traemos un caso fascinante del derecho internacional público, nominado Inmunidades y Actuaciones Penales. Guinea Ecuatorial contra Francia, resuelto por la Corte Internacional de Justicia el 11 de diciembre del 2020. Para entender el caso, debemos ir al contexto político de comienzos del siglo XXI. En esa época, varios países africanos fueron señalados por la acumulación de riquezas ilícitas de sus élites políticas con un fenómeno conocido como el de los bienes mal adquiridos. En Francia, las investigaciones comenzaron cuando organizaciones como Transparency International France denunciaron que altos funcionarios africanos estaban comprando propiedades de lujo con dinero público. Uno de los más visibles fue Teodoro Nguema, que era hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, el que era entonces ministro de Agricultura y más adelante iba a ser presidente del país. La justicia francesa descubrió la compra de autos de lujo, obras de arte y un edificio en la Avenue Foch de París, valorado en más de 100 millones de euros. Ante las investigaciones, Guinea Ecuatorial alegó que Francia estaba vulnerando su soberanía porque, primero, su vicepresidente tenía inmunidad penal y segundo, el edificio embargado hacía parte de su misión diplomática, por lo que debía ser inviolable según la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ahora, en 2016 el conflicto escaló. Guinea Ecuatorial llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia, pidiendo que Francia devolviera los bienes y cesara la acción penal contra su vicepresidente. Ante esto, Francia respondió con tres excepciones preliminares. Primero, que la Corte no tenía competencia porque los tratados invocados, como la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, no trataban el tema de inmunidades. Segundo, que el protocolo facultativo de la Convención de Viena no cubría las pretensiones ecuatoguineanas. Y tercero, que Guinea Ecuatorial estaba abusando del derecho al intentar convertir un bien privado en local diplomático. Ahora, en 2018, la Corte aceptó parcialmente esas objeciones. Declaró que solo era competente para decidir sobre el asunto del edificio de la Avenue Foch, es decir, si era realmente un local diplomático protegido. Así el juicio se concentró en un punto crucial, y la pregunta clave era, ¿puede un Estado declarar retroactivamente un edificio como embajada para evitar un proceso penal? Ese fue el eje de todo el caso, porque de la respuesta dependía si Francia había violado o no las normas internacionales. Ahora, Guinea Ecuatorial defendió que su vicepresidente gozaba de inmunidad total por ser una alta autoridad del Estado y que el edificio cumplía funciones diplomáticas y por lo tanto debía considerarse inviolable. Francia, en cambio, alegó que los actos investigados eran privados, compra de bienes con dinero de procedencia ilícita, y no estaban relacionados con funciones oficiales. Además, el edificio no fue notificado como local diplomático antes de los embargos, por lo que no podía gozar de protección alguna. Francia también acusó a Guinea Ecuatorial de actuar de mala fe, intentando transformar un bien privado en embajada solo para obstaculizar la justicia. La Corte entonces debía responder una pregunta esencial. ¿Las inmunidades internacionales protegen a un funcionario que usa su poder para enriquecerse legalmente, ilegalmente? La Corte Internacional de Justicia optó hoy por no pronunciarse acerca de la inmunidad diplomática del vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodorin Obiang, dejando a Francia la puerta abierta para continuar juzgándole por corrupción. El tribunal alegó no tener jurisdicción para decidir si al hijo del presidente de Guinea Ecuatorial le corresponde la inviolabilidad a la que Malabo recurre para impedir que rinda cuentas ante la justicia francesa. Guinea Ecuatorial había pedido al Tribunal Internacional que adoptara medidas urgentes para
suspender el proceso penal contra Teodorín y denunció que lo contrario supondría una vulneración de su soberanía. La Corte no ha atendido esa solicitud, pero sí prohíbe a Francia irrumpir en el palacete que Guinea Ecuatorial tiene en París y que registró como parte de su misión diplomática. Con esto, la justicia francesa no podrá volver a registrar la propiedad parisina de Teodorín, aunque ya lo hizo con anterioridad a que Guinea Ecuatorial trasladara el caso a las manos del Tribunal Internacional. La Corte se lava así las manos con su decisión y pide a ambas partes que recurran a los tratados internacionales ante cualquier controversia que pueda surgir. Está previsto que el próximo 2 de enero comience el juicio contra el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, que gobierna ese país con mano de hierro desde 1979, tras acceder a la jefatura mediante un golpe de Estado. El 11 de diciembre del 2020, la Corte Internacional de Justicia emitió su fallo. Rechazó la mayoría de las pretensiones de Guinea Ecuatorial y falló a favor de Francia. Determinó que el edificio de la Avenue Foch no estaba protegido porque no se había designado oficialmente como local diplomático al momento de las medidas judiciales. La Corte aclaró que la simple declaración de un Estado no basta para otorgar inmunidad a un inmueble. Debe existir aceptación del Estado receptor. También reafirmó que solo 3 altos cargos, jefes del Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores, tienen inmunidad penal absoluta. El cargo de vicepresidente, por tanto, no confiere inmunidad total. En otras palabras, la Corte reafirmó que las inmunidades son instrumentos funcionales, no privilegios personales, y que la soberanía no puede convertirse en un escudo para la humanidad. Pero no todos los jueces compartieron esa decisión. La vicepresidenta Hankin, junto con los jueces Eutin Robinson y KTK, consideraron que la Corte sí debía conocer la totalidad del caso, porque el principio de igualdad soberana de los estados incluye también el respeto a las inmunidades. En sentido contrario, la jueza Joan Donoghue opinó que la demanda debería declararse inadmisible, ya que Guinea Ecuatorial solo buscaba proteger los intereses personales del vicepresidente. Estas posiciones opuestas muestran que incluso dentro de la Corte hay debate sobre cómo equilibrar soberanía, inmunidad y justicia penal. Desde una mirada crítica, la Corte Internacional de Justicia adoptó una postura conservadora. Prefirió proteger la estabilidad del sistema internacional antes que ampliar la responsabilidad penal de altos funcionarios. Algunos juristas consideran que la Corte fue demasiado prudente. Podía haber dado un paso más para vincular el combate a la corrupción con la evolución del derecho consuetudinario sobre inmunidades. Sin embargo, otros piensan que esa cautela fue necesaria. Si los tribunales nacionales podrían procesar libremente a los funcionarios extranjeros, el principio de soberanía se debilitaría, abriendo la puerta a persecuciones políticas disfrazadas de justicia. Y lo interesante es que este caso retoma precedentes como el de Congo versus Bélgica en 2002 y Alemania versus Italia en el 2012, donde la Corte también reafirmó que las inmunidades procesales no eliminan la responsabilidad sustantiva, pero protegen el ejercicio de las funciones estatales. En el fondo, la pregunta que nos deja este caso es cómo el derecho internacional debe respetar sin excepción las inmunidades, aun cuando éstas encubran actos de corrupción. Nuestra respuesta es que no. La inmunidad debe servir para proteger la función pública, no los abusos de poder. Por eso, este caso marca un punto de inflexión. Demuestra que el derecho internacional está intentando evolucionar hacia un equilibrio entre soberanía y responsabilidad. Después del fallo, la comunidad internacional reconoció 3 aportes importantes del caso. Primero, se clarificó cómo se determina el estatus de locales diplomáticos. En segundo lugar, se reafirmó que solo ciertos cargos tienen inmunidad penal plena. Y por último, se subrayó el principio de buena fe, recordando que ningún Estado puede usar el derecho internacional para encubrir actos ilícitos. El mensaje fue contundente. La inmunidad no equivale a impunidad. Los Estados deben cooperar en la lucha contra delitos económicos transnacionales, respetando la soberanía, pero sin permitir
que los privilegios diplomáticos se conviertan en refugios frente a la justicia. Además, este caso enseñó que la soberanía debe entenderse como una responsabilidad compartida. Cada Estado tiene el deber de actuar con transparencia y rendir cuentas ante la comunidad internacional. Bueno, y a nivel personal también deja una enseñanza. Todos tenemos pequeñas inmunidades, excusas o justificaciones que usamos para evadir responsabilidades, pero la verdadera integridad consiste en asumir las consecuencias de nuestros actos sin escudarnos en privilegios. En conclusión, el caso de Guinea Ecuatorial contra Francia es un hito de la evolución del derecho internacional. En este caso se reafirma que la soberanía sigue siendo fundamental, pero que la justicia global exige límites claros al abuso de poder. Esperamos que este análisis les haya ayudado a entender no solo el conflicto jurídico, sino también las tensiones morales y políticas que hay detrás de cada decisión internacional. El derecho internacional sigue avanzando, buscando ese punto medio entre autoridad y justicia. Gracias por Gracias por vernos, nos vernos. vemos la próxima.